Stanley Marty Lieber nació el 28 de diciembre de 1922. Fue un escritor, editor y editor en jefe que nos presentó varios personajes que hoy en día son de gran renombre, tales como Hulk, Iron Man, X-Men, Thor, Los Cuatro Fantásticos, Daredevil, Spider-Man y entre muchos otros más, expandiendo así la ya famosa Marvel Comics. Pero no todo empezó de una forma muy agradable para Stan, ya que a finales de los 40, con solo la secundaria terminada, obtuvo trabajo como ayudante en la editorial Timely Comics, hoy conocida como Marvel Comics, que en aquel entonces era propiedad de Martin Goodman. Un año más tarde, prueba suerte debutando como guionista, relatando en 2 páginas una historia protagonizada por el Capitán América, teniendo como meta ser un escritor de alto calibre, como sus admirados Robert Louis Stevenson, Conan Doyle y William Burroughs. Con el temor de manchar su nombre, firma este trabajo con el nombre Stanley, ya que sonaba muy parecido a su nombre original, Stanley. Pero fue hasta la década de los 60 donde se le dio la tarea de crear nuevos personajes, destacando entre ellos No fue fácil la aparición de este emblemático personaje, ya que llevando esta idea al editor de aquel entonces, Martin Goodman, no pensó que fuese una gran idea, ya que a los lectores no les atraían los insectos. Cuando le mostré la idea a Goodman, creyó que me había vuelto loco. A nadie le gustan las arañas, pero le expliqué que no era ningún monstruo, sino una persona tan normal como nosotros. Siendo así la idea, Goodman dio luz verde para este personaje en la serie Amazing Fantasy. Ahora solo se necesitaba de un dibujante para darle vida, siendo Jack Kirby el primero en la lista. Ya trabajando con el personaje, se dieron cuenta de que no se iba a llegar a ningún trabajo satisfactorio. Después de ver los primeros bocetos que Jack le entregó, no se notaba completamente convencido Stan. Después de todo, no estaban completamente marcadas las ideas que él tenía para su personaje. Surgiendo más adelante el nombre de Steve Ditko, concretando con buenas ideas lo que Stan deseaba en su personaje. Y bastando con 11 páginas en el ahora legendario Amazing Fantasy XV, nos mostraron el origen del personaje, cambiando lo establecido hasta el momento. Siendo solo un joven de Queens, Peter Parker no era adinerado o de algún otro planeta, solo un chico como nosotros que no pudo lidiar con el poder que se le había otorgado, marcándonos a todos con una legendaria frase que al propio Stan se le ocurrió. Spider-Man llegó en 1963 de las manos de estas dos grandes personas, siendo hasta 1971 donde The Man dejó de escribir sus aventuras, contando con 100 números de su autoría. Desde la primera aparición del personaje, esta dupla no dejó de crear personajes y villanos que rodearían el mundo del arácnido. Y fue en esta misma década donde la genialidad de Stan cambió el mundo de los superhéroes por completo, dotando sus creaciones con características nunca antes vistas. Y una de esas características era la humanización de sus personajes, ya que aunque contaban con superpoderes, siempre deberían de tener un punto débil. Y daba una gran libertad de movimiento a sus dibujantes, por el medio llamado Método Marvel. Stan hacía una hipnosis de la historia que pasaba al dibujante, y luego escribía los diálogos basándose en los dibujos ya terminados. En ciertos casos, era difícil saber qué parte era de Stan y qué otra parte era del dibujante. Otra maña que tenía Stan era llamar a sus personajes con la misma letra inicial, tanto en el nombre como en el apellido, sea el caso de Peter Parker, Matt Murdock, Stephen Strange, Fantastic Four, Doctor Doom, Bruce Banner, Scott Summers, entre algunos otros más. Vaya que sí era un genio completamente. Fue tan grande el apogeo de sus personajes que han tenido múltiples adaptaciones como en el formato animado, videojuegos y películas y series live action. Se hace el caso más conocido, el universo cinematográfico de Marvel, y en este último rindiéndole homenaje, dejándolo aparecer en las múltiples películas de este universo, siendo desde guardia de seguridad en Capitán América y el Soldado del Invierno, hasta ser el chofer del autobús de Peter Parker en Avengers Infinity War. Y aquellos que somos más veteranos recordamos con cariño las múltiples narraciones que nos hacía Stan al inicio de cada episodio en la serie de Spider-Man y sus amigos asombrosos, o en la mítica escena donde Stan conoce a Spider-Man en la serie de 1994. Stan Lee se ha marchado de este mundo, pero nos dejó un increíble legado, mostrándonos que hacía su trabajo con mucha pasión y sobre todo corazón, recordándonos que una simple persona es capaz de hacer cosas sorprendentes y marcar la diferencia en este mundo. Solo me queda darte las gracias, Stan, por todo lo que aprendí a través de tus personajes, sobre todo a través del Hombre Araña, a través de tus viñetas, por el simple hecho
de hacerme recordar que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Duerme bien, leyenda, te lo has ganado. Con cariño, The Amazing Lalo. I'm not looking for somebody